Buenas tardes. Hoy vamos a dar continuidad a nuestro estudio del libro de Efesios. La semana pasada dijimos que íbamos a ver la importancia de la oración del apóstol Pablo por la iglesia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 16. La palabra de Dios dice así: Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Tener fe es tocar la realidad de lo que está en Cristo y recibir esa realidad o verdad que es la salvación y la vida eterna, y experimentarla y disfrutarla, ya que es una realidad que Cristo Jesús nos da por el sacrificio que Él hizo en la cruz, y todas las promesas que hay en la Biblia que son para nosotros. Y déjame decirte que Dios no miente. Vamos a ver qué dice el libro de Tito, capítulo 1, versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Eso es tocar la realidad de lo que está en Cristo, que es salvación y vida eterna. También el versículo 16 dice: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo oraba por la comunión de la iglesia. Acompáñame al libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 3 y 5. Dice: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis peticiones, orando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el progreso del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Eso es lo que oraba el apóstol Pablo, para que hubiera una buena comunión, que significa una buena participación y una buena comunicación de los unos con los otros, o sea, una buena relación en la familia de Dios. Esta clase de comunión, participación y comunicación nos guarda no solo de ser individualistas y de pensar de otra manera, ya que el pensar de otra manera, que no es conforme a lo que Dios dejó como regla de vida, lleva a la división. Esto lo vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 10 al versículo 12. Allí, no sé si en tu Biblia tengas un título que dice: ¿Está dividido Cristo? Vamos a leer qué dice. La importancia, como te decía, de la participación, comunicación, nos lleva a una buena relación. Dice la palabra de Dios, dice: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Aquí estos versículos nos dejan ver una fuerte división que llevaba a la destrucción de las congregaciones. Cuando tenemos una manera diferente de pensar, una manera diferente de entender la palabra de Dios, y no hay una buena participación, una buena comunicación,
eso nos lleva a la división. El Señor Jesucristo es único y no está dividido. Debemos de tomar a Cristo como el centro único de todos los creyentes en el mundo. El Señor Jesús fue crucificado por nosotros y a Él y solo a Él le pertenecen todos aquellos que han reconocido su sacrificio y han entendido que en Él y solo en Él hay perdón de pecados, que Él murió y resucitó al tercer día y que Él volverá por todos aquellos que lo recibieron como su único y suficiente Salvador. Ese es el único mensaje verdadero, que no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Por eso hay muchas divisiones. Cuando nosotros no tenemos un buen conocimiento de la Escritura, entonces podemos ser confundidos por personas con intereses a veces fuera de lo que es Dios. Por eso debemos de orar como el apóstol Pablo oraba por la iglesia, que podamos orar y entender que solo hay un único y suficiente Salvador. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, y dice así: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cada uno de nosotros debemos de enseñar esto a todos aquellos que no conocen a Jesús, porque no puede haber otra forma de predicar el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. ¿Sí? También vamos a otra cita bíblica que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Te repito la cita. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. La palabra de Dios dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanzas sean en Dios. Ese es el único mensaje. No podemos nosotros predicar otro evangelio. Nosotros tenemos que aprender, así como oraba Pablo, oraba por la iglesia. Nosotros debemos de orar por la unidad de la iglesia. Y el mayor ejemplo de oración es la del Señor Jesús. Acompáñame al libro de Juan. Ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21. Acompáñame. Te repito la cita. Juan 17, versículos 20 y 21. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la importancia de la oración por la iglesia. La iglesia debe de tener un solo sentir, un solo pensar, una sola enseñanza. Acabamos de ver que el apóstol Pablo, ahí en la iglesia de Corinto, estaba hablando muy fuerte y él decía: ¿acaso está dividido Cristo? No, Cristo no está dividido. Aquí el Señor Jesús dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si nosotros, dentro de nuestra comunidad de fe, estamos divididos, ¿cómo podrá
creer en el mundo? ¿Cómo podrán conocer al Señor Jesucristo? Por eso yo te decía que es muy importante entender estos versículos que acabamos de leer. Aquí en Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16. Debemos de entender que tener fe es tocar la realidad de lo que está en Cristo y recibirlo y dar a otros esa verdad, que la salvación y la vida eterna solamente le pertenecen a Cristo, porque Él fue quien murió en la cruz por cada uno de nosotros. Esa es la importancia de la unidad dentro de la iglesia. Aquí el Señor Jesús nos enseña que debemos de ser uno, como Él es en el Padre. Dice el Señor Jesús, yo en ti y tú en mí, y que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea. Nosotros debemos de avanzar y de tener una buena comunión, una buena participación y una buena comunicación. Te repito, esto nos va a guardar de la división, nos va a guardar de ser seres individualistas y de pensar de otra manera, ya que el pensar de otra manera, que no es conforme a lo que Dios dejó como regla de vida, siempre nos llevará a la división. Hay veces que mucha gente tiene temor cuando escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan de vida. La palabra de Dios para nosotros debe de ser, como decía el salmista, más dulce que la miel que emana del panal. Nosotros debemos de estar confiados que la palabra de Dios que está escrita es de mucha bendición, que la palabra de Dios alumbre nuestros caminos, que la palabra de Dios siempre traiga abundancia de paz en nuestros corazones. Por eso nosotros debemos en todo tiempo, como pueblo de Dios, orar los unos por los otros. Estamos pasando por tiempos de crisis, pero la palabra de Dios, si tú la has leído, dice que Él nunca nos dejará, que nunca nos desamparará, que aún en las crisis más fuertes que nuestros ojos vean, Él está con nosotros. Nosotros debemos vivir confiados, nosotros debemos vivir anclados en Él. Estamos yéndonos versículo por versículo. Hoy vimos esto. A lo mejor te pareció muy repetitivo lo que te dije, pero es muy importante que entendamos la importancia de hablar una misma cosa, que tengamos una misma mente. Y cuando yo te digo una misma mente, me refiero a la mente de Cristo. Debemos de pensar como Él piensa. Eso es todo por hoy. Te doy gracias, amado hermano, por tu tiempo. Espero que te sea de mucha bendición este estudio y te bendigo en el nombre de Jesús. Padre Santo, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Bendice a tu pueblo y que seamos uno como tú en Él y nosotros en ti. Gracias, Señor Jesús. Amén.